Dicho esto, os pongo en pantalla y me quito las gafas para poder leerlo correctamente. Se supone que se va a ver. ¡Pac! A ver, ¡pac! Aquí estás. Bien. Lo que voy a leer a continuación lo extraigo del Independiente. Bien. Y dice lo siguiente. Con referencia a lo que el título. ¿Veis esta foto? Esta foto, Santiago Abascal, deberías hacértelo mirar. Y ahora vamos a ver el porqué. Dice así. ¿Por qué la fotografía de Abascal con Netanyahu es de alto riesgo para Vox? Yo me atrevo a decir que para España también, pero bueno, dice que para Vox. Si no lo sabéis, os lo decimos ya. El viaje a Israel y el encuentro sorpresa de Santiago Abascal con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha sido ampliamente ignorado en el Estado judío. El diario israelí Haaretz informó de ello el miércoles por la tarde bajo el titular Netanyahu recibe en Israel al líder del partido antiislamista español tras el reconocimiento de Palestina por España. La fotografía del encuentro, que este miércoles alimentó la controversia en el Congreso de los Diputados, tiene enormes riesgos para Vox en un momento de debilidad extrema de Netanyahu. Qué poquitos queda. El urdidor del encuentro fue Amichai Chikli, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la diáspora y lucha contra el antisemitismo, un viejo aliado de Abascal, que concurrió en las últimas elecciones israelíes en la lista de Likud, el partido de Netanyahu. Chikli visitó Madrid hace 2 semanas y participó en el acto de Vistalegre que acabó monopolizando Javier Milei. Bueno, yo no me atrevo a decir tanto, pero bueno, es lo que titulan ellos, ¿no? Al igual que el presidente argentino, Chikli, que estuvo en el Congreso de Viva Vox, lanzó una hondanada contra Sánchez. Le acusó de ser responsable de la existencia de más víctimas en Gaza y el retraso de la liberación de los rehenes, por reconocer el Estado palestino que tildó de premio al terrorismo, con 2 cojones. O sea que ahora la masacre que se está haciendo en Gaza, ahora la culpa la va a tener España, ¿no? Independientemente de que sea Sánchez o quien sea. Menos Israel, tendrá la culpa todo el mundo, ¿no? Continuamos. Este es el tuit. Ha puesto Amichai Chikli. Bien. Y continúo leyendo. Es un asunto ausente de su programa electoral, como he comentado antes. La estrategia de Vox de usar el conflicto palestino-israelí para movilizar a su electorado y robarle votos al PP, que tanto monta tanto, contrasta con la llamativa ausencia del asunto en el programa electoral con el que compareció en las elecciones generales del 23 de julio del 23. 23, todo 23. A pesar de ser uno de los litigios sin resolver más relevantes a nivel internacional, no mereció ni siquiera una línea en las 178 páginas de su programa. Ni el conflicto en sí, ni el apoyo a Israel, del que ahora se jacta su líder y sus dirigentes, simplificando hasta el esperpento el conflicto como si se tratara de una batalla contra los terroristas de Hamas y el movimiento islamista palestino tuviera el apoyo unánime del pueblo palestino, o no existiera una pluralidad de corrientes políticas en Palestina. Yo vuelvo a poner el mismo ejemplo. Aquí en España, señora Abascal, usted ha sido víctima, entre comillas, ¿no? Porque su padre y usted han sido muy perseguidos y acosados y amenazados por la banda terrorista ETA en este país. En aquella época, entonces, tendríamos que haber arrasado con el País Vasco, porque ustedes vivían en el País Vasco. ¿Qué hubiera pasado? Si se hubiera decidido arrasar con el País Vasco y encima echarle la culpa a otros países. No es lo mismo, pero se parece mucho. Dice así, el escenario del genocidio es plausible. La reunión misma con Netanyahu en el contexto actual y sus palabras de aliento y apoyo establecen una complicidad arriesgada. Sobre el premier israelí pesa una orden de arresto dictada hace 2 semanas por el fiscal de la Corte Penal Internacional. A ella se suma la orden emitida el viernes por la Corte Internacional de Justicia, que le exige detener de manera inmediata la ofensiva militar israelí en Rafah. Sabemos lo que ha pasado en Rafah. Mientras se estudia el caso presentado contra el Ejecutivo israelí por Sudáfrica por genocidio. Tras 8 meses de guerra en Gaza, que se han cobrado más de 36.000 víctimas,
36.000 víctimas. Pero debe ser que la vida de los palestinos vale menos. Ha destruido más de la mitad de las viviendas de la franja. De momento, la Corte ha establecido que la afirmación de Sudáfrica de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza resulta plausible. A sabiendas de todas estas circunstancias judiciales que complican el futuro de Netanyahu, acorralado también internamente por sus problemas judiciales, con 3 cargos muy graves de corrupción contra él, Abascal ha realizado el viaje en busca de un apretón de manos. Dicen así: apoyo a un gobierno que no persigue el ataque contra la comunidad cristiana. Señor Abascal, señores ultracatólicos que votan a Vox, a Junckers y demás, a Teoir y toda esta gente. En defensa cerrada de Netanyahu y su ejecutivo, el más extremista de la historia de Israel, tiene otro riesgo que en Bambú parece no haber estimado. El ala más radical del gobierno ha tolerado, cuando no ha alentado, el creciente número de ataques de los judíos ultraortodoxos contra la comunidad cristiana en los territorios palestinos ocupados. En abril del año 2023, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, representante del Vaticano en Jerusalén, denunció públicamente: la comunidad cristiana sufre cada vez más ataques. El gobierno de Netanyahu ha envalentonado a quienes acosan al clero y atacan propiedades religiosas. Dirigentes de la comunidad cristiana y de las iglesias de la ciudad vieja de Jerusalén han acusado reiteradamente al gabinete israelí de ignorar los ataques de los colonos judíos a los lugares sagrados, al clero y a los feligreses, por supuesto. También ha censurado que algunos miembros del Ejecutivo hayan jaleado a los atacantes y que la policía haya dado carpetazo a la mayoría de las denuncias presentadas. Dicen deslealtad y estrategia israelí. Bueno, además de firmar una deslealtad al país del que es ciudadano, el día en el que se reconocía el Estado palestino, la visita de Abascal sirve a los intereses del gobierno israelí y su ministro de Exteriores, Israel Katz, que la última semana ha redoblado sus ataques contra el Ejecutivo español, publicando un vídeo que mezcla imágenes tópicas de España con el ataque de Hamás y declaraciones en las que se acusa al presidente del gobierno de incitar al genocidio judío. Pero ¿quién está masacrando a quién? ¿Quién está masacrando a quién? Y si yo digo que está mal que masacres, entonces te estoy incitando al odio tuyo. ¿Pero de qué? Vamos. ¡Qué hipocresía! ¿Qué? Perdonad, que no me quiero enfadar. Proclama que los días de la Inquisición acabaron o que harán daño a quien les hagan daño. Bueno, la estrategia de tratar de pescar en río revuelto, usando la polarización que sacude la escena política española, resulta evidente. En sus sucesivos mensajes en las redes sociales, Kat ha mencionado a Alberto Núñez Feijóo como quien trata de arrastrar a su campo a quien es reacio a entrar en tales lides. Por su parte, la embajadora israelí en Madrid ha agradecido sin falta los mensajes en redes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El reconocimiento de Palestina es un punto de consenso en España. Bueno, la solución de los 2 estados ha sido históricamente apoyada en España por los 2 principales partidos, Partido Socialista y Partido Popular. En noviembre del año 2014, todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados respaldaron una proposición no de ley que por primera vez exigía al gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, el reconocimiento del Estado de Palestina. Hace poco. En el año 2014, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista solicitaban el reconocimiento del Estado de Palestina, en la que se reafirmaba la convicción de que es la única solución posible para el conflicto de la coexistencia de 2 estados, Israel y Palestina. Habrá que preguntarle a los palestinos si ellos estarían de acuerdo en que se pueda coexistir allí, después de todo lo que llevan sufriendo ambos bandos. Lo digo por los 2 bandos. Habrá que preguntar también al Estado de Israel, al Estado, ¿vale?, si quiere convivir con Palestina, porque parece ser que no. Por lo tanto, esa solución creo que va a ser un poco complicada a día de hoy.
Y vuelvo a poner el ejemplo que escuché ayer en el canal del... Bueno, lo escuché ahí, oye, es que lo escuché ahí. Y no se lo escuché al coronel Baños, se lo escuché a su invitado, que ponía un ejemplo. Decía, imaginaos que vosotros que vivís en... ¿Dónde vivís? Venga, decidme... Venga, una ciudad al azar. Que vivís en Santander, por ejemplo. Y de repente te llegan un día y te dicen, oye, mira, es que en Australia se ha decidido... Digo Australia por poner la otra punta del mundo. Se ha decidido que aquí en Santander, pues esto va a ser, pues yo qué sé, la República Mendalerenda. ¿Vale? Y entonces empiezan a llegar ahí soberanos mendaslerendas y te empiezan a echar de tu casa. ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? No, es que la única solución es que coexistáis. Bueno, pues que vengan a coexistir en otro sitio los mendaslerendas. Eso es un ejemplo que pongo, ¿eh? Eso está pasando en Palestina desde hace muchas décadas ya. El reconocimiento del Estado de Palestina, iniciativa del Partido Socialista, en la que se reafirmaba la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos estados, como he dicho. Bueno, la solidaridad con Palestina y la apuesta por los dos estados sigue siendo un fichero capaz de aunar voluntades más allá de las trincheras ideológicas. Es un asunto de derecho internacional y respeto a la legalidad, no un motivo de trifulca partidista. El 78% de los españoles, dicen aquí, dicen por aquí, Nemesis dice, oye, no, la Leonor puede ir al frente con su padre, ¿no? A combatir. Bueno, pues sí, debería. Su padre, al fin y al cabo, pues creo que es piloto de caza y bueno, tiene, en principio ha hecho la especialidad en todos los ejércitos, ¿no? Tierra, mar y aire. Su hija está en ello. Pues, pero sí, sería una buena idea que vayan ellos. Bueno, es un asunto de derecho internacional, como decía. El 78% de los españoles considera que es el momento de reconocer el Estado palestino. Esto reveló esta semana la última oleada del barómetro del Real Instituto Elcano. Habría que también a mí estas encuestas también, bueno, habrá que cogerlo con pinzas. Ellos dicen que el 78%. A la pregunta de si se está de acuerdo con la frase los estados europeos deberían reconocer ya el Estado de Palestina, el 78% de los encuestados responde afirmativamente, frente al 18% que está en desacuerdo. En la izquierda, el 94% se muestra a favor de este reconocimiento, frente al 79% de los votantes de las opciones de centro y el 54% de los de la derecha. El barómetro revela que a mayor nivel de estudios, mayor apoyo a la solución. Bueno, que yo leo entre líneas, quiero entreleer que el que dice que no es tonto, bueno, o tonto o inculto, bueno, yo no me atrevo a decir eso, pero esto dicen este barómetro. Seguimos. Netanyahu cada vez más cuestionado en su propio país. Ojo piojo a lo que voy a leer. La coyuntura elegida para ofrecer un respaldo al ejecutivo israelí no es la más propicia. Netanyahu se halla cada vez más acorralado. Entre las familias de los rehenes que les acusan de sacrificar a sus seres queridos, las posibilidades de que los 125 restantes regresen con vida disminuyen a diario. Tras 236 jornadas de cautiverio y en mitad de los bombardeos, las peleas en el seno de su coalición, o la administración Biden, que ansía el fin de la contienda en plena cuenta atrás para las presidenciales de noviembre. Que digo yo, señores israelíes, señor Netanyahu, que si tienen ustedes todavía a 125 rehenes en Gaza, arrasar Gaza no creo que sea la solución, porque a lo mejor en ese, según arrasáis, os lleváis por delante a vuestros 125 compatriotas. Digo yo que habría que ser un poco más estratega, ¿no? Que podéis, tecnología tenéis para poder hacerlo. Y no arrasar con un país prácticamente. Y luego echarle la culpa al resto de países. La oposición que le afea a Netanyahu no... Recordemos que antes de este ataque de Hamas, el 7 de octubre a Israel, el cual condenamos siempre que haya una vida, se pierde una vida de un civil o de un inocente, yo siempre lo condenaré, venga del bando que venga, ¿vale? Esto se hizo después de que un
alto porcentaje del pueblo israelí se estuviera levantando y se está levantando contra Netanyahu. ¿Por qué? Bueno, la oposición, como digo, que le afea a Netanyahu no tener un plan consensuado para poner fin a la guerra, ha comenzado a movilizarse tratando de forzar una alianza alternativa que pueda asumir el gobierno. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, que se reunió este miércoles con Avigdor Lieberman, cabeza del partido de extrema derecha, Yisrael, Beitneu, y con Gideon Sa'ar, miembros del Partido de la Unidad Nacional, se reunieron para acordar un plan de acción para sustituir al gobierno por el futuro del Estado de Israel. La fecha que falta es la del miembro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, al que urgen a dimitir para sumarse a esta coalición. Bueno, Israel se plantea además reanudar las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el intercambio de rehenes y el alto el fuego permanente que reclama Hamás. La nueva propuesta israelí incluye la voluntad de discutir la demanda de Hamás de una calma sostenible, entre comillas, en la franja de Gaza, y la voluntad de ser flexible con respecto al número de detenidos vivos que serán liberados en la primera fase humanitaria del acuerdo.